clase arriba. Yo pensé que era arriba. Sí. Voy a apagar la luz. Apagar la luz, si no, no se ve nada. Buenas noches, mi nombre es Deimer Mercado, yo soy urologo de la Universidad de Antioquia, un poquito recién graduado, de hecho me graduó la otra semana. Terminé lo que va del mes. Entonces voy a ir un poquito tarde la mayoría de las veces porque yo trabajo en Clínica Antioquia Itagüí y salgo a las 5:20 de allá. Ustedes se imaginan todo lo que me toca pasar para llegar. Pero bueno, siempre voy a estar. ¿Listo? No, porque a veces me desocupo antes. Ya. Y todas las veces no va a llover. Hoy porque llovió y es más feo transportarse. Sí. No necesito micrófono, ¿cierto? Me escuchan perfecto. Ahí está mi correo, apunten mi teléfono. Yo creo que siempre es importante, yo siempre les contesto, tenga que ver con las clases o tenga que ver con pacientes que ustedes conozcan. Siempre estoy abierto a ayudarles si necesitan de mi concepto de urología. Entonces lo anotan, traten de no escribir a las 10 de la noche un domingo, que sea un poquito maluco, pero el resto, cualquier hora yo contesto el WhatsApp o el teléfono. ¿Listo? Ese es mi correo, donde nos vamos a comunicar también para enviar artículos y cómo es la metodología que vamos a llevar este semestre. Yo soy profesor apenas desde el semestre pasado con ustedes. Espero que les vaya bien como el grupo anterior que les fue realmente bien. Obviamente las notas varían dependiendo del esfuerzo de cada quien, pero bueno, a todos les fue en general muy bien. Vamos a llevar una metodología que va a ser de parte y parte. Yo voy a darles clases magistrales, pero ustedes también van a desarrollar unos artículos que van a enviar a mi correo cada semana. Yo les voy a dar la aprobación de si sí está bien ese artículo o no. Son artículos generalmente un poco innovadores, o algunos no son tan innovadores, pero que tienen mucho provecho académico. Los artículos van a depender del tema que vamos a desarrollar. ¿Tú no estuviste conmigo el semestre pasado? ¿No? Había un gemelo tuyo en el otro semestre. Los artículos, los temas van a depender del tema que vayamos a desarrollar ese martes. El próximo martes no vengan, que yo no vengo, yo me gradúo. Entonces yo no voy a venir. ¿Listo? Hoy vamos a dar dos temas. Muy maluco que yo me gradúe y tenga que venir acá en la noche. Ya cancelé la consulta el día siguiente, nada me falta cancelarlo de ustedes. Entonces el otro martes no vengan, vamos a dar dos clases hoy. ¿Listo? Del resto sí vamos a estar continuos. Ya les doy al representante que me llamó, ¿quién es? Ya ahorita te doy, me das tu correo y te envío todas las actividades, todos los temas que vamos a desarrollar. Hubo un cambio, hice un cambio en los temas del semestre pasado, porque el doctor Radker, el que venía dando la cátedra, le parecieron interesantes algunos temas, me parecieron interesantes quitar algunos y adicionar otros, que ahorita son muy provechosos en lo que les va a servir para médico general, que es lo que ustedes se van a graduar inicialmente. Vamos a hablarles un poquito de la urología. La urología es una especialidad que ustedes van a tener muy poco contacto, incluso siendo médicos generales, porque digamos que se ha mantenido muy distante de la medicina general tradicional. Generalmente ustedes les dan medicina interna, cirugía general, les dan mucho énfasis, pero la urología la han relegado un poco, teniendo un papel muy importante en el día a día de la medicina. Últimamente los avances en la urología han sido significativos,
hablando de cáncer de próstata, que es un tema que los urologos tenemos pendiente. Afortunadamente, en los últimos 5 años ha habido un avance significativo en la parte de la oncología urológica y de las tecnologías que han ido de la mano. La cirugía mínimamente invasiva, urología es una de las especialidades fuertes en cirugía mínimamente invasiva. Listo. Tiene una parte clínica, toda esa parte de disfunciones miccionales, toda esa parte de la sexualidad, los trastornos eyaculatorios, los trastornos sexuales. Es una parte clínica que tiene la urología y tiene una parte quirúrgica que es muy importante, que tiene que ver con la litiasis, la oncología, manejo quirúrgico de todas esas patologías. Entonces es una especialidad médico-quirúrgica en la ciudad. Solamente se gradúan al año 4 urólogos, 2 de la Antioquia y 2 del CES. Y listo, tenemos varias subespecialidades como la urooncología, que tiene que ver todo con cáncer renal, próstata, ureter. Pues ya más adelante vamos a andar un poquito. La neurourología y la urodinamia, que es esa urología funcional, de cómo micciona, cómo orina cada individuo y esos desórdenes que están asociados a cada uno de esos trastornos, tanto del sistema nervioso central, periférico, que afectan la micción normal. La urología femenina o uroginecología, que también es otra subespecialidad, que tiene mucho que ver con incontinencia urinaria femenina, dolor pélvico crónico. La urología infantil o urología pediátrica son bastantes casos en Colombia. En realidad solamente hay 3 urólogos pediatras en Colombia, esperemos que haya más en los años venideros, y tiene que ver todo con la urología de los niños, trastornos renales congénitos, hipospadias, epispadias, extrofias vesicales, la urología sexual y reproductiva, que se conoce como andrología, y es lo que tiene que ver con la disfunción sexual, los trastornos eyaculatorios, algunas parafilias, tiene que ver la medicina sexual. La endurología y litiasis, que es de mis temas más apasionados en la urología, que es lo que tiene que ver con cálculos, manejo de la litiasis renal, ureteral, vesical, de todos los trastornos metabólicos que llevan a la formación del cálculo. La urología reconstructiva, o algunos la llaman uretrología, porque se ha enfocado mucho a la reconstrucción de la uretra, los pacientes que tienen traumas uretrales, estrecheces uretrales iatrogénicas o por cualquier otra causa. Y el trasplante renal, que en Colombia desafortunadamente los urólogos nos hemos ido quedando un poco, y ese escenario se ha cedido mucho a los cirujanos de trasplante y hepatobiliares, que son cirujanos generales que se subespecializan en trasplante renal, pero tenemos una formación dentro de la residencia de trasplante renal. Bueno, como les había mencionado, miren todos los tumores que manejamos los urólogos. El principal de todos, la MCA de próstata. Saben que es uno de los tumores más frecuentes en nuestra población masculina, en algunas ocupando el primer lugar, y tiene una alta tasa de mortalidad global anual. El cáncer de vejiga, que también es una patología importante, no estaba incluido en el pensum temas del semestre pasado, y siéntanse afortunados que vamos a revisar este tema, como es cáncer de vejiga, cáncer de riñón, cáncer de testículo, que me parece tan importante que ustedes aprendan cáncer de testículo, no lo damos el semestre pasado. Sea de ureter, ese no lo vamos a ver porque es realmente más infrecuente, pero sí lo van a tener en cuenta. Cáncer de pene también se los incluí, porque muchas veces en la práctica clínica mía diaria me doy cuenta que manejan un cáncer de pene con antibióticos, y eso es un sacrilegio. Manejar un cáncer de pene que tiene una alta tasa de mortalidad a corto plazo con antibióticos es mala praxis. Cáncer de uretra, tienen que tener en cuenta que los tumores suprarrenales son de manejo urológico, el retroperitoneo es urológico, entonces estos tumores son nuestros. Y otros tumores retroperitoneales, como los sarcomas, fibrosis retroperitoneal idiopática, eso es de manejo de urología. La neurología, como les había mencionado inicialmente, es prácticamente cerebro, sistema nervioso periférico y vías urinarias.
cómo se correlaciona todas estas vías centrales y periféricas para una adecuada micción. Pacientes con trauma raquimedular, dependiendo del nivel del trauma, van a haber ciertas alteraciones miccionales. Algunos van a tener una hiperactividad vesical, es decir, una frecuencia urinaria aumentada. Otros van a tener una vejiga hipocontráctil, es decir, una vejiga que no es capaz de vaciar completamente su volumen urinario. Obviamente cada espectro se maneja de manera diferente. La enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, cada uno de estos espectros tiene un patrón miccional diferente y un tratamiento también diferente. La vejiga hiperactiva de origen idiopático, hay personas neurológicamente intactas que tienen vejiga hiperactiva, generalmente las mujeres, y tiene un tratamiento de varias líneas que es muy útil y vamos a revisar más adelante en temas del semestre más arriba. La incontinencia urinaria y el síndrome de Fowler, que es una patología un poco menos conocida, que da solo en mujeres y es un trastorno miccional importante que la lleva incluso a la retención urinaria. Bueno, la urología femenina también trata mucho de incontinencia urinaria, está muy de la mano con la anterior, con la neurourología, urodinamia, el prolapso de órganos pélvicos. Esto es un escenario que compartimos mucho con los ginecólogos, pero con los ginecólogos de piso pélvico, como la colocación de mallas antiincontinencia, el manejo del síndrome de vejiga dolorosa, que es de difícil manejo y que nadie quiere que le llegue a la consulta porque son pacientes muy complejos, y la endometriosis genitourinaria. La urología infantil, malformaciones del pene del niño como la fimosis, la hipospadias, las epispadias, las estenosis pielureterales, las estenosis ureterovesicales, las valvas de uretra posterior, que saben que solo son en niños y que tienen una alta tasa de morbimortalidad temprana. Son recién nacidos que no superan edades adultas. La criptorquidia, que son los testículos no descendidos, y los trastornos sexuales en los niños como trastornos hormonales, trastornos cromosómicos sexuales. La andrología, ya les había mencionado un poco, disfunción eréctil, trastornos eyaculatorios, hipogonadismo, disfunción sexual femenina e infertilidad masculina. La endurología, como su nombre lo dice, endurología y litiasis, es la subespecialidad que maneja toda la parte de cálculos de la vía urinaria en todo su recorrido. Afortunadamente tienen mucha tecnología y el manejo casi que en un 99% de los casos es mínimamente invasivo. Como ven en la imagen, el acceso es endoscópico a través de la uretra, en este caso una cistoscopia para manejo de una litiasis vesical, o con equipo flexible como el que ven acá para acceso renal a través de las vías urinarias inferiores, se accede hasta el riñón, y con láser se maneja la litiasis. Esto no es estadounidense, en Colombia lo hacemos, nosotros en el hospital donde yo trabajo operamos aproximadamente 3-4 pacientes de estos al día, entonces es algo común. El papel del urólogo en el trasplante, como les mencioné, aquí en Colombia es algunos países de Latinoamérica donde el trasplante renal no lo hace el urólogo. En Europa lo hacen los urólogos y algunos países de Latinoamérica como Argentina lo hace el urólogo. Afortunadamente, ojalá algún día podamos retomar ese campo. Hay unas palabras que vamos a utilizar mucho durante este curso. Lo que es andropausia, como el homólogo de la menopausia en la mujer, es decir, todo ese síndrome, ese trastorno hormonal por la deficiencia de testosterona que ocurre en el hombre. La aneyaculación, que es la ausencia de líquido seminal, de volumen seminal con la eyaculación. La anuria, que son ausencia de orina o volúmenes urinarios menos de 50. Coluria, tienen que tener muy en cuenta esta palabra coluria, no lo confundan con hematuria. La coluria es una orina concentrada, una orina naranja. La hematuria es como cuando uno se corta y mezcla la sangre con agua, eso es hematuria. La criptorquidia, ya les había mencionado que son testículos no descendidos, cripto, ocultos, testículos que no son palpables, que pueden estar en cualquier recorrido o el canal inguinal o incluso abdominal. Dispareunia, que es dolor con las relaciones sexuales. La disuria, el dolor miccional.
la enuresis, que digamos que son las pérdidas de orina durante las noches, generalmente en la población pediátrica. La espermarquia es un término que prácticamente no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza tanto? Porque muchos hombres ni siquiera recuerdan, es el homólogo de la menarquia, como la primera eyaculación del hombre en su vida, pero generalmente nadie la recuerda. No sé si los que tengan buena memoria. Generalmente los hombres son infértiles en la espermarquia, adquieren la fertilidad un año después de la primera eyaculación. La estranguria, en algunos textos lo refieren como dolor miccional y se puede confundir un poco con la disuria, pero es más una micción por gotas, dolorosa, intermitente, generalmente más frecuente en infecciones del tracto urinario inferior. La hematuria es la presencia de sangre, ya sea micro o macroscópica en la orina. O sea, hablaremos de hematuria microscópica cuando tengamos más de 3 hematías por campo alto poder en el sedimento urinario, no en el citoquímico orina, sino en el sedimento, es lo que el bioquímico mira en el microscopio. Y la macroscópica es la que vemos a simple vista. La hemospermia o hematospermia es sangre con el líquido seminal. Hiperespermia son volúmenes seminales altos. Este es un término que tampoco vamos a utilizar mucho. Esto no es patológico, la hiperespermia. Algunos hablan de un volumen seminal de más de 6 mililitros. Lo normal está entre 1.5 y 5. Incontinencia urinaria de fuerza son pérdidas de orina con las maniobras de balsar, batón, levantar cosas, subir escaleras, reírse. Incontinencia urinaria de urgencia es cuando la persona tiene el deseo miccional y no es capaz de llegar al baño porque se orina. Eso es una incontinencia urinaria de urgencia. La incontinencia urinaria por rebosamiento son pacientes generalmente hombres con retención urinaria, que la orina no encuentra una vía de salida y comienza micción por gota. La orina necesita, como cualquier líquido, un sitio por donde escapar y escapa por la uretra obstruida, por la próstata, y el paciente tiene, no doctor, yo orino pero por gota. En realidad lo que tiene es un globo vesical, 1000 cc o 2000 cc de orina, y orina por rebosamiento, orina continuamente. Neumaturia, la presencia de gas por la orina. Eso no se ve con un examen, el paciente simplemente lo refiere. Doctor, yo cuando orino siento que orino con gas. Y eso, digamos que lo que uno intenta descartar en estos pacientes son fístulas colovesicales, por divertículo, por enfermedad diverticular, que es generalmente la causa, o tumoral. La nicturia es el número de veces que vamos en la noche a orinar. Lo normal es que no superemos una vez ida a un despertar para orinar, ya después de una es patológico. La oliguria son volúmenes miccionales. Ustedes que son internistas, que les gusta bastante, ¿cuánto es oliguria? ¿De qué? No son internistas todavía. 400. Volumen urinario normal va entre 600 y 1500. ¿Listo? La orquialgia es el dolor testicular. Piosperma es la presencia de leucocitos en el líquido seminal. Generalmente no deberían de haber, porque es algo estéril. El líquido seminal es estéril. No debería haber ni bacterias, no debería haber leucocitos, no debería haber sangre. Aquí, piuria es la presencia de más de 10 leucocitos por campo alto poder en la orina. Polaquiuria es la frecuencia urinaria aumentada, diferente a la poliuria, que es en volumen. La polaquiuria es en frecuencia. ¿Listo? Tienen que tener claro ese concepto. La poliuria, que como les había mencionado, es un volumen urinario mayor al habitual. Quiluria habla de presencia de linfa, líquido linfático en la orina. Esto en pacientes que han sido irradiados, pacientes que tienen cirugía retroperitoneal por linfadenectomía, que hay alguna comunicación, una fístula del quilo hacia la vía urinaria. No es común encontrarla, pero la van a notar como un líquido lechoso en la orina. La uretrorragia es el sangrado por la uretra, diferente de la hematuria, que la hematuria es sangre con la micción, la uretrorragia es sangre
constante por la uretra que no está relacionada con la micción. La uretrorrea es cualquier secreción que salga por la uretra, ya sea benigna o patológica por enfermedades de transmisión sexual. Y la virilización son mujeres que tienen niveles altos de testosterona, ya sea de manera endógena, que tienen algún desorden hormonal, o por exógena, por inyectados. Entonces son las características sexuales masculinas en una mujer, como la presencia de voz o el vello púbico diferente. En urología, como en todas las especialidades y toda la medicina, lo importante de la historia clínica es la anamnesis. Ustedes ven que en las otras charlas de sus otros profesores, probablemente en un estetoscopio, bueno, acá en urología, es el tacto rectal en pacientes que lo requieran, que tienen tamizaje, en pacientes mayores de 45, 50 años, dependiendo de sus factores de riesgo. Hacer una anamnesis bastante clara para enfocar bien el diagnóstico. El interrogatorio, saben que les aporta a ustedes un 80% de la información que requieren, signos, síntomas. En el caso de los síntomas urinarios, quiero que se graben que existen dos grandes clases de síntomas urinarios: de almacenamiento, que son los que ven allí, y los de vaciamiento. Los de vaciamiento tienen que ver con el modo como uno orina, calibre miccional disminuido, vacilación, flujo, intermitencia, etcétera, todos los que encuentran en la diapositiva. Y este término, que lo van a encontrar en la historia de clínica de muchos urólogos, es casi como una palabra que nosotros utilizamos a diario, LUTS, que lo que traduce son síntomas del tracto urinario inferior, por sus siglas en inglés. Algunos colocan SUB, ya tratando como de adaptarlo al español, pero LUTS es una palabra que van a encontrar mucho. Y, doctor, ¿qué es LUTS? ¿Qué es LUTS? Bueno, esa es la definición de LUTS. Son síntomas del tracto urinario inferior y lo utilizan mucho en pacientes que sufren de hiperplasia prostática. Los trastornos de la erección, siempre preguntan calidad de las erecciones, la libido, la eyaculación, el aspecto, las características, el número de frecuencia. Es que muchos nos llegan con eyaculación precoz, y la definición de eyaculación precoz es una eyaculación que es restringida a mucho, porque para tener eyaculación precoz hay que tener vida sexual activa, y para tener vida sexual activa hay que tener mínimo 3 coitos a la semana. Entonces muchos pacientes no encajan en la definición de eyaculación precoz. Señor, ¿usted es eyaculador precoz? Sí, pero yo me voy 15 días y cuando vengo con mi esposa pues tengo relaciones. Eso la gente no puede encasillar ahí. Entonces por eso hay que tratar de hacer un interrogatorio bien claro. Pacientes que consultan por lesiones en los genitales externos, caracterizarlo bien, tamaño, si son pápulas, pústulas, etc. Los antecedentes familiares y personales son importantes cuando hablamos de tumores. Siempre interrogan cáncer de próstata, riñón, vejiga. Las exposiciones a sustancias como el tabaco. El tabaco, ustedes saben que está asociado a muchos cánceres, y en urología no es la excepción. Cáncer de vejiga, cáncer de riñón, el tabaquismo es uno de los factores de riesgo más importantes. El examen físico, siempre hago una inspección de los genitales, si hay atrofia en el testículo, hagan palpación bimanual de la vejiga, es un poco complejo. Tacto rectal, vamos a tener creo que un curso, si nos da el espacio, como en los anteriores pudimos, de hacer un curso de tacto rectal y de paso de sonda uretrovesical. Sería interesante que lo pudiéramos hacer con ustedes también. La puñopercusión renal y la ocultación. Acá ustedes tienen un centro de simulación que tiene todo eso, todas esas cosas. Y bueno, disfruten la vida, paseen. Lo que les quiero decir es que lo que ustedes estudien, lo que ustedes trabajen, todo eso se va a repercutir en su vivir. Ustedes son jóvenes, siempre con responsabilidad y planeando todo de manera consensuada en la vida, para que puedan disfrutar de los placeres que cada uno de ustedes tenga. Si su placer es viajar, si su placer es ir a conciertos, háganlo. Pero saben que primero existe la responsabilidad y tienen que edificar un buen futuro para que puedan disfrutar el mañana. Bueno, el siguiente tema es ayudas diagnósticas en urología. Laboratorio clínico es importante, y en esto vamos a hablar mucho de uranálisis. Es un componente
físico-químico y tiene otra parte que es la que evalúa el sedimento urinario. A mí, yo soy supremamente defensor del sedimento urinario, porque el sedimento urinario es la verdad absoluta en el urinario. Si el citoquímico de orina me dice que hay microhematuria, pero el sedimento urinario me dice que no la hay, yo le creo al sedimento urinario. No me remitan pacientes con microhematuria por citoquímico de orina, simplemente por la parte física química. Remítanlo por el sedimento. Si ustedes ven un paciente que la tirilla le reporta hematuria, pero el sedimento dice que no hay hematuria, el paciente no tiene hematuria. Hay muchos pigmentos que tiñen las tirillas y hacen positiva la hematuria. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos un sedimento. Examen de orina sin sedimento no sirve. ¿Listo? Entonces, con esto vamos a evaluar muchas patologías, desde los riñones hasta la uretra. Las tirillas son útiles en los pueblos, hacen tiras reactivas, te dan presencia de el pH, la presencia de proteína, glucosa, cetona, hemoglobina, bilirrubina, urobilinógeno, nitrito, leucocitos y la densidad. Pero no te da sedimento. El sedimento es el que ve el bacteriólogo, lo ve al microscopio, entonces ahí eso sí tiene mucha utilidad. Digamos que tiene todas estas características. El color no es tan importante. ¿Por qué el color no es importante? Muchos pacientes dicen, doctor, es que yo orino turbio, es que yo orino oscuro. Tiene importancia cuando hablamos de hematuria. Y cuando hablamos de hematuria, el examen me lo va a reportar si lo tiene o no. El color en realidad no es una cosa que sea. Si lo dejan de utilizar, no va a cambiar en nada. La densidad y el pH hablan mucho del estado ácido base, la deshidratación, la presencia de glucosa, bilirrubina, leucocitos. Miren que el sedimento urinario, estas tres cosas que me muestra el sedimento urinario: leucocitos, células epiteliales, cuando estamos hablando de contaminación. Entonces, pacientes que tienen células epiteliales altas o abundantes en el sedimento urinario, habla que el examen estuvo mal hecho. Ustedes están en la obligación de repetir ese examen porque es un resultado que está contaminado. La presencia de bacterias también es importante. No siempre la presencia de bacterias es infección. Yo quiero que de acá se vayan que el paciente es un complejo de síntomas, signos y paraclínicos. Si un paciente está asintomático, es decir, el paciente no refiere absolutamente nada, le llega con un citoquímico de orina que es sugestivo de infección, ¿ustedes lo tratarían? No. Así tenga bacterias 1.000.000, así tenga leucocitos 1.000.000, pero el paciente dice que está bien y el paciente se ve bien y no tiene fiebre. Yo no debo tratar a ese paciente. El paciente tiene una bacteriuria asintomática y si yo le mando un antibiótico estoy favoreciendo la resistencia antibiótica. Entonces no hagan mala praxis. El color, ya les dije, no tiene mucho que ver con eso. La claridad tiene que ver con la precipitación de cristales. Los cristales los vamos a ver en el sedimento urinario. Hay unos cristales que son patológicos. Todos miccionamos cristales porque orinamos sales. De eso intenta la orina, purificar la sangre a través de la filtración, a través de los riñones. El olor, esta es otra cosa que consultan mucho y ustedes remiten mucho. Doctor, es que me huele la orina feo. Bueno, señora, además del olor de la orina, ¿qué otra cosa siente usted? No, nada más. ¿Eso es infección urinaria? Eso no es infección urinaria. Es un paciente que toma muy poquito líquido. Como saben, la orina tiene un olor amoniacal y obviamente eso es como un jugo. Si usted tiene un jugo concentrado, va a oler amonio. Si usted tiene una orina que está bien hidratada o bien diluida, no va a oler amonio. Entonces, al paciente se le recomienda orinar cada 2 horas para que la vejiga esté evacuada, no se concentre tanto residuo conviccional y el paciente tome abundantes líquidos. ¿Cuánto debería tomar uno de líquido al día? Aproximadamente 3 litros de agua al día, todos, que son aproximadamente 12 vasos de agua al día, o sea, un vaso cada hora. Yo digo que nadie lo hace, pero es lo recomendado. Algunos alimentos, algunas cosas pueden aumentar el olor, pero en general el olor no es sinónimo de infección. El volumen de la orina, lo que les había mencionado, un adulto normal entre 600 y 2000 ml al día, obviamente va a cambiar en estados de deshidratación,
personas que consumen más líquido. El pH urinario nos va a guiar mucho sobre el equilibrio ácido-básico. Ustedes saben que el riñón recupera y genera bicarbonato y secreta iones de amonio, entonces esto va a depender mucho del equilibrio ácido-básico. La presencia de células epiteliales escamosas habla mucho de contaminación. La piuria y hematuria son buenos indicadores de respuesta inflamatoria. Lo que les hablaba ahorita del sedimento urinario. Si el sedimento urinario solo se acompaña de bacterias, probablemente sea una bacteria asintomática, pero cuando uno ve leucocitos más de 10 por campo, uno dice, bueno, el paciente es asintomático o mínimamente sintomático. Ya uno la piensa un poquito más para mandarle antibiótico por la presencia de leucocitos, que ya habla de que hay alguna respuesta inflamatoria local o sistémica. Las células epiteliales existen muchas. Cuando hay células epiteliales tubulares, habla de daño tubular isquémico, pacientes, toxicidad con medio de contraste iodado, medio de contraste de otros tipos como los utilizados en la resonancia magnética nuclear, toxicidad por salicilatos, pueden dar células epiteliales tubulares, células epiteliales escamosas, ya les había mencionado esa parte, habla de contaminación. Los leucocitos en algunos textos hablan de hasta 5 leucocitos por campo. Eso depende mucho del laboratorio, pero pudiésemos estar acertados hablando de 5 o hablando de 10. Hay casos de piuria estéril, es decir, gente que tiene leucocitos elevados en orina, pero no tienen bacterias. Eso se llama piuria estéril. Y esos casos uno tiene que pensar en cuadros virales o bacterias que no se cultiven o que no sean visibles, como Mycobacterium tuberculosis. ¿Listo? Entonces, pensar en tuberculosis geniturinaria en pacientes con piuria estéril. Los cilindros, la mayoría de los cilindros representan alguna patología, se forman a nivel del túbulo distal y los túbulos colectores. Existen diferentes cilindros, pero generalmente son una formación de los precipitados de la proteína de Pan-Hofmanns, que lo que es una glicoproteína que recubre todo el sistema de filtración, que se precipita, y esa glicoproteína va a formar diferentes cilindros en la medida que se van uniendo células. Entonces van a existir los cilindros hialinos, que generalmente son fisiológicos, es decir, la presencia de cilindros hialinos no nos habla de ninguna enfermedad, sino condiciones, estados del organismo, como la deshidratación, ya sea de manera fisiológica o por fiebre. Los cilindros eritrocitarios siempre son patológicos, pueden hablar de una nefritis hemorrágica o una necrosis vascular. Los leucocitarios hablan de procesos inflamatorios, de causas no infecciosas, en los pacientes también con infecciones por pielonefritis aguda o enfermedad glomerular. Los cilindros granulosos hablan de degeneración de los cilindros celulares. Estos generalmente se encuentran en pacientes con enfermedad renal crónica significativa o de larga evolución, pacientes que están en diálisis o pacientes que son prediálisis. Y las células epiteliales puede ser por una descamación normal del epitelio del urotelio o enfermedad renal crónica o virus nefrotóxico. Los cilindros serios se asocian a procesos inflamatorios y degenerativos y son de muy mal pronóstico en enfermedad renal. Los cilindros grasos hablan de degeneración grasa del epitelio, síndrome nefrótico, nefrosis lipoide e intoxicación renal. Los cristales pueden ser normales. Yo les hablaba que la presencia de cristales en orina tampoco remitan pacientes con sedimento urinario con cristales, sospecha de litiasis. No, eso no es sospecha de litiasis, porque todos orinamos cristales. Si hay unos cristales que son patológicos y son los de cistina, leucina, tirosina y colesterol, ahí sí remitan a un paciente cuando tenga uno de esos 4 cristales. De resto no, de resto son estados metabólicos. Proteínas, no debe existir proteína en la orina. La presencia de esta pues se conoce como proteinuria, y la albúmina pues ustedes ya saben que es la principal que se filtra. Pacientes con diabetes, pacientes embarazadas, hipertensos, con algún grado de glomerulonefritis, acidosis tubular renal o pielonefritis. La glucosa, se denomina glucosuria,
y depende obviamente de la glicemia. No se debe encontrar glucosa en personas sanas, lo encontramos en pacientes diabéticos, con hipertiroidismo o neuronefritis. Los cuerpos cetónicos en ayunos prolongados, y sabemos que principalmente se encuentran en patologías como la diabetes mellitus. Bueno, la creatinina y la depuración de creatinina, saben que nos hace un estimativo de la función renal, no es exacta, pero digamos que es con lo que contamos y se acerca realmente mucho a la función renal. Va a estar alterada, ya sea prerrenal, renal o postrenal, que es la parte que me toca a mí, por patología obstructiva de las vías urinarias. El perfil hormonal en urología, la testosterona total, las proteínas transportadoras de hormonas sexuales, la testosterona libre, la prolactina. Digamos que son test que utilizamos en casos especiales en algunos pacientes. El espermograma, pacientes con alteración en la fertilidad, pacientes con varicocele que no tienen hijos, al menos utilizamos. Estos son los parámetros de la última revisión de la última actualización de la Organización Mundial de la Salud, que creo que fue en el 2012, perdón, y habla de un volumen seminal de más de 1.5 mililitros. Aquí están todos estos parámetros, si desean chequearlos con más detalle, lo pueden buscar en internet, sale realmente fácil. Y en la imagenología, vamos de lo más viejo a lo más nuevo. La urografía escritora, muchos urólogos de antaño la utilizaban porque era la única herramienta que se tenía. Con la desventaja de que son radiografías, es decir, son imágenes planares de la vía urinaria. Al paciente le inyectaban un medio contraste, le tomaban unas placas a diferentes momentos, al minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos, y se iba mostrando la anatomía de las vías urinarias, si había un cálculo, veían hidronefrosis, o veían cómo se amputaba el ureter por no paso del medio de contraste. Pero esto que vemos aquí, que dicen, ahí se amputó, no, eso es la peristalsis normal del ureter, que hace que en unas tomas se vea y otras no, porque miren que el recorrido sigue normal, es decir, que aquí debe haber paso. Vemos la vejiga, ya esto se los conté así como historia de la urología, pero esto ya realmente no se utiliza. El urotac para cálculo, manden urotac, porque crean que eso es para urología. El urotac es para el cálculo renal, se inventó para eso y la utilidad es eso. Que sí, que aporta otra información, que puede un quiste en el hígado, que puede, bueno, apendicitis, bueno, en fin. Pero el urotac es para litiasis. Se inventó para eso y se debe utilizar para eso. Es el estudio de elección con una sensibilidad bastante alta, una especificidad que puede llegar hasta el 96%. Es decir, les agradezco que los pacientes que vean con litiasis en ecografía, que tengan síntomas clásicos, que los cálculos sean mayores a 1 centímetro, les manden un urotac. La microlitiasis en la ecografía o en el urotac no es patológico. 1 de cada 3 personas tiene cálculo renal. No todos requieren tratamiento, solo los pacientes sintomáticos o con cálculos mayores de 1.5 centímetros intrarrenal. Entonces, el urotac es de lo mejor que hay para mirar cálculo, es el gol estándar. Ventajas, que no requiere que el paciente esté en ayuno, es rápido, evalúa otras causas de dolor, por eso les decía, pero la intención inicial es mandarlo para descartar litiasis. Permite ver cálculos radiolúcidos, excepto los de indinavir, pacientes que utilizan esta medicación. Detecta hidronefrosis, no mide función renal y no requiere medio de contraste. Entonces, definición de urotac, un estudio simple de las vías urinarias para evaluar litiasis. ¿Cuál es la diferencia con un TAC simple? Que el urotac hace cortes muy finos en sus ejes axiales, es decir, la tomografía simple técnicamente hace cortes de más de 5 milímetros, pero la ventaja del urotac es que hace cortes de 0.3 milímetros para ver esos cálculos de 3 milímetros. La urotomografía, esto sí es diferente, a diferencia del urotac, es contrastado. La urotomografía es un TAC contrastado de abdomen y pelvis con fases tardías, es decir, el radiólogo debe esperar más o menos 10 minutos que los riñones filtren el contraste que se le aplicó venoso para mirar esto. Esto que ven acá eso no es cálculo, eso es medio de contraste excretándose por los riñones. Acá lo vemos en el caso aquí
y lo que aparenta es como una ruptura de la pelvis renal, lo que yo veo aquí. Y hay unas reconstrucciones tridimensionales que en algunos sitios lo hacen y es útil, a veces no es tan útil, pero digamos que las imágenes estas son útiles para mirar tumores uroteliales, obstrucción urinaria, en los casos de obstrucción de la pelvis de la unión piel-ureteral. Es una herramienta diagnóstica que utilizamos bastante los urólogos. La ecografía de las vías urinarias es de los estudios que más me gusta a mí. ¿Por qué? Es barato, a pesar de que es operador dependiente, es decir, yo me tengo que confiar de lo que diga el ecografista. Es barato, no usa radiación, se puede utilizar en niños, se puede utilizar en embarazadas, tiene datos que son muy útiles, puede ver cálculos urinarios, aunque a veces se equivoca un poquito, pero digamos que tiene una muy buena utilidad en urología, para mirar próstata, para mirar vejiga, para mirar riñones. Es muy mala para mirar los ureteres. Yo creo que es la desventaja grande de la ecografía. Mira masas, obstrucción, dilatación, da signos indirectos cuando los cálculos están ureterales, porque le dice a uno hay una hidronefrosis de tal lado a tal lado, el tercio proximal del ureter, etc. Malformaciones congénitas, quistes, lo clasifica muy bien, la próstata. Ecografía transrectal es limitada. No le envíen ecografía transrectal a sus pacientes cuando están haciendo tamizaje de cáncer de próstata. Mándenle una ecografía de vías urinarias que me mira los riñones, me mira la vejiga y además me mira la próstata por el mismo precio. Que la ecografía transrectal nada más me mira la próstata y las vesículas seminales. Entonces nada más la voy a utilizar en 3 casos. Biopsia de próstata. Es decir, cuando le mandan una biopsia de próstata, la biopsia de próstata transrectal necesita una guía ecográfica para que tomen las muestras. Evaluación de las vesículas seminales, cuando sospecha un tumor de vesículas seminales o una obstrucción de las vesículas seminales. Sospecha de asospermia obstructiva, pacientes que tienen aneyaculación o tienen un volumen espermático bajo. Yo sospecho una asospermia obstructiva para mirar los conductos deferentes, que no haya genesia uni o bilateral de los conductos deferentes. Entonces, ahí es útil la ecografía transrectal, solamente en esos 3 casos. La ecografía testicular, en urgencia es útil para pacientes que deseo descartarle una torsión testicular, pacientes con tumores o masas palpables en el testículo. Es útil porque como tiene su análisis Doppler, saben que los tumores tienen más vascularización y se va a ver mejor en el análisis Doppler. No envíen ecografía testicular convencional, siempre manden ecografía testicular Doppler, con análisis Doppler, porque van a hacer lo mismo que ve la convencional más el análisis Doppler, que tiene utilidad cuando vas a evaluar varicoceles, cuando vas a evaluar tumores, cuando vas a evaluar quistes, masas, etc. Entonces, como les dije, ve quistes testiculares, malformaciones congénitas, torsión testicular, orquiepigmitis, abscesos, tumores, hidroceles. La ecografía Doppler de pene, de hecho se viene utilizando apenas hace unos años, pero mira enfermedad de Peyronie, que son placas anormales en el pene. Tiene la facilidad de hacer pruebas de erección con algunos medicamentos que son vasoactivos en el pene para pacientes con disfunción eréctil. Mirar qué tanto se comporta la vascularización del pene durante la erección inducida. La resonancia magnética nuclear, también soy un defensor de la resonancia magnética, es costosa, en nuestro medio es menos costosa que en otros países, pero tiene la utilidad de que no usa radiación. Y en pacientes enfermos renales crónicos se puede utilizar con una tasa de filtración glomerular superior a 30, a diferencia de los medios de contraste yodados que utilizan la tomografía convencional, que sí se deben utilizar con una tasa de filtración mayor a 60. La resonancia está en ese escenario de 30 a 60, o en pacientes que tomográficamente las lesiones tumorales no se vean de manera adecuada, la resonancia tiene una utilidad en ese escenario un poco incierto. La cistografía, que es aplicar un medio de contraste desde la punta del pene con una sonda para que me dibuje toda la uretra hasta la vejiga, como ven acá. ¿Para qué se utiliza? Pacientes con estrechez de uretra es la principal indicación para mirar el sitio de estrechez y qué tan largo es, y yo planear en mi cabeza cómo lo voy a operar y cómo lo voy a reconstruir. La gammagrafía renal, existen 3 tipos de gammagrafía renal en nuestro medio. La DTPA, que es el ácido dimetil aminopentasético. ¿Qué mide? Bueno, el DTPA en realidad lo que mide es filtración glomerular. Útil en
pacientes que se sospeche algún tipo de obstrucción de las vías urinarias como estenosis pielo-ureteral. Es útil porque me dice, dependiendo de unos tiempos, él me dice si tiene un patrón obstructivo o tiene un patrón normal o un patrón indeterminado. Entonces es útil cuando miro obstrucción. El DMCA, la traducción es ácido dimercaptosubcínico, y lo que mira es función renal. Es decir, ese radiofármaco se pega a la corteza renal y me dice qué tanto funciona cada riñón y qué tanto aporta cada riñón. Si yo quiero mirar qué tanto funcionan los riñones, este es el estudio de elección. Si quiero mirar qué tanto filtran, el estudio de elección es el DTPA. El DMSA me mira función, me dice qué tanto aporta cada riñón, un 50%, un 45% en la función renal. Un riñón que no funciona es un riñón que funciona menos del 20% de la función global. Entonces yo tengo aval para sacarlo, hacer una nefrectomía o dejarlo ahí y decirle al paciente que ese riñón no funciona. Y el MAC3, que es el mercaptoacetiltriglicina, que mira prácticamente, es una combinación de estudios. Este es el más bonito de todos, pero es el más caro. Se utiliza generalmente en niños, porque como ellos tienen una inmadurez del sistema urinario, estos radiofármacos a veces no dan una exactitud, pero el MAC3 sí tiene la capacidad. Y me mira filtración, lo mismo que el DTPA, y me mira excreción tubular. Digamos que lo que no tiene tanto es como mirar tanto función, pero también da un poquito de información. Y mira flujo renal, flujo sanguíneo renal. Me mira el MAC3. La mamografía ósea, la utilizo en cáncer de próstata, cuando lo estoy clasificando para operarlo o cuando sospecho que tiene metástasis. Afortunadamente, el 95% de las metástasis óseas del cáncer de próstata son blásticas. Y la gamografía renal mira lesiones blásticas. Las lesiones líticas son menores, o sea, menores a un 5% y no se ven en la gamografía ósea. El cáncer renal, a diferencia del de próstata, la mayoría de las metástasis óseas son líticas. La gamografía renal tiene un escenario muy limitado, por eso generalmente mandamos resonancia cuando vamos a ver metástasis de cáncer renal, pero la gamografía puede tener una utilidad por ser más económica. La endoscopia, que no es endoscopia digestiva superior como la conocen, sino endoscopia retrógrada o anterógrada de las vías urinarias. Retrógrada es al contrario del flujo miccional, es decir, de la uretra hacia los riñones o la vejiga, dependiendo que vayamos a evaluar. La cistoscopia, la uretrocistoscopia, la ureteroscopia, la nefroscopia. La cistoscopia evalúa todo esto: uretra, verum, próstata, cuello vesical, trígono, meatos ureterales, mucosa vesical, y en las mujeres también prácticamente lo mismo. La ureteroscopia, introducimos un ureteroscopio rígido, una cámara de video de alta definición donde evaluamos todo lo que vamos recorriendo hasta esta que es rígida, mira hasta el cruce de los ilíacos generalmente, que es esta zona. Ya después se hace un poco complejo y utilizamos equipos flexibles que pueden llegar a cada uno de los cálices renales. La urodinamia es un estudio funcional de las vías urinarias. Son pacientes con unos... tengo una imagencita de acá. Voy a pasar todas esas imágenes de urinado, porque de hecho la urodinamia es un estudio funcional de las vías urinarias. Al paciente le colocan una sonda uretral de 6 French, una sonda delgada, un catéter bilumen y una sonda rectal. Van llenando la vejiga, el paciente va teniendo sensaciones, intentar reproducir los síntomas del paciente. Y se miran varios momentos. Hay una fase de llenado, que uno mira cómo se comporta el detrusor, y una fase de vaciamiento, que uno mira cómo se comporta el detrusor, si tiene un patrón obstructivo, bueno, en fin. La videourodinamia, que es un componente como una citografía asociada a la urodinamia. No me voy a detener mucho ahí, son los parámetros que mido. Muchas gracias. Un poquito larga, pero creo que... ¿Preguntas, dudas? Ninguna.